Dos. Bien, uno sensitivo y uno motor, estamos de acuerdo. Ahora, el motor, ¿se va a encontrar dentro del sistema nervioso central o fuera del sistema nervioso central? Por fuera. El motor. No, no, por dentro. Por dentro, perfecto, en un núcleo del tronco encefálico, que son la descripción que van a ver ustedes el sábado. Ahora, ¿el sensitivo dónde lo vamos a encontrar? ¿En el sistema nervioso Por central o fuera. en el periférico? En el periférico, por fuera, perfecto. ¿En dónde? ¿Dónde se encuentran los orígenes reales de los orígenes sensitivos? ¿En un qué? En ganglios. Perfecto, en un ganglio. Que el famoso ganglio de este nervio es el ganglio de Gasser. Por lo tanto, vamos con los orígenes. Origen real y aparente, vamos a tener como origen real motor, vamos a decir que es el núcleo masticador. ¿Dónde ubicamos el núcleo masticador? En la columna branquial motriz del tronco encefálico. ¿En qué parte del tronco encefálico? En la parte superior de la protuberancia. Bien, y si vamos al sensitivo, entonces dijimos que era un ganglio y es el ganglio de Gasser. Como origen aparente, que era donde nosotros vemos emerger el nervio, macroscópicamente, vamos a decir que es en la cara anterolateral de la protuberancia, en el límite con los pedúnculos cerebelosos medios. Y ahora en una imagen se los voy a mostrar. Lo vamos a repetir. Bien. Ahora, el trigémino es un nervio, justamente como es motor y sensitivo, va a estar encargado va a ir a inervar varios músculos, pero también va a ir a inervar varios tegumentos de la cara. Es el que mayor territorio de inervación sensitivo posee en la cabeza, en la cara, en la cabeza en general, sí. Es el que mayor territorio de inervación. ¿Dónde va a ir? Y acá tenemos, en la parte motora, o sea, la inervación motora, paren que tengo un compañero y me mareó. Adiós, Escubas. Mira, están a 148 de OPS, se me quedó con el nombre OPS. Bien, territorio de inervación motora. ¿Cuáles son? Son los músculos que nosotros conocemos músculos masticadores. Entonces tenemos al macetero, al temporal, pterígodo interno, pterígodo externo. También tenemos al miloioideo, vientre anterior del digástrico, músculo del martillo y peristafilino externo. Es todo el territorio, o sea, todos los músculos que va a ir a inervar la parte motora del nervio trigémino a través de todas sus ramas y todo, ¿no? No es el nervio trigémino en sí, no es que el nervio trigémino va a ir directo o va a ir a dar colaterales a todos estos músculos. A través de todas sus ramas y de las ramas de sus ramas va a llegar a todo el territorio. ¿Se entiende? Ese es el territorio de inervación motora. Ahora, yo le dije que también tenía, la territorio de inervación sensitiva ocupaba un gran territorio. Y acá tenemos, ¿dónde va a ir a inervar? Parte de la dura madre, a la dura madre, a los tegumentos de la cara y parte del cráneo, a las Lucas, mucosas que tenemos. Sí, ¿qué sería un tegumento? tegumento la parte superficial. ¿Te acordás como cuando vimos venas que descendían Sí. de los tegumentos frontales, por ejemplo? La piel, todo lo que sería superficial. Ah, ok. ¿Se entiende? Claro, por fuera los músculos entonces. Sí, lo superficial, claro, por encima de la saponeurosis. Bien, los tegumentos del cráneo, del parte del cráneo, de la cara, las mucosas que vendrían a ser, nosotros tenemos una mucosa bucal, nasal y ocular, la mucosa lingual por delante de la B, porción anterior del conducto auditivo externo y la membrana timpánica, y bueno, el sistema dentario que se refiere a todas las piezas dentarias de ambos maxilares, ¿no? Porque no es maxilar superior, de todos los maxilares. Y el sistema dentario referido a todas las piezas dentarias y también a lo que rodea esas piezas dentarias, o sea, el periodonto. Porque van a ver que ahora cuando veamos hoy el maxilar superior y después cuando veamos la semana que viene el mandibular, son los dos nervios que nos van a dar el territorio de inervación de lo que es los dientes y también la encía vestibular y lo que sería la encía palatina y lingual del maxilar inferior y superior. ¿Sí? Con esos dos nervios nosotros vemos el territorio de inervación, que es una sección aparte después de ver el nervio. Una parte aparte. Lucas, Sí. ¿el facial llega a inervar cavidad bucal? No. A cavidad bucal no. Es más, las terminales
del facial van a llegar por delante de la parótida y se van a distribuir en toda la cara, pero más superficial. A los músculos también. Ok. No. Bien. Ven, todo esto sería el territorio mediante sus distintas ramas. Por ejemplo, acá dice quinto A, porque es más participantes. Bien. Quinto A, quinto B, quinto C. Se refiere a quinto A, al oftálmico. No se me va el oftálmico, que a través del oftálmico inerva toda esta parte, a través del maxilar superior acá, y lo que está pintado de verde a través del maxilar inferior. Y bueno, los nervios cervicales participan y ayudan ahí en la parte del cuello, obviamente, y a la parte inferior acá del pabellón. Pero bueno, para que vean lo que es el maxilar superior a través de sus tres ramas, estas tres, son ramas, ahora vamos a ver que son ramas terminales del trigémino, cómo llega a todos los tegumentos de toda la parte de la cara, la mayor parte del cráneo y de la cara, ¿no? Bien, empezamos entonces, les repito de vuelta, origen real, acá lo tienen, teníamos una parte motora, una parte sensitiva. En cuanto a la motora, es un núcleo ubicado en el sistema nervioso central, o sea, en el interior del tronco cefálico, tiene que ser un núcleo, y es el núcleo masticador. ¿Dónde encontramos el núcleo masticador? En la columna branquial motriz, o branquial motora, como dice ahí, en la parte superior de la protuberancia. Ya el sábado se lo van a aprender todos los orígenes reales y van a venir el lunes y me van a decir el origen real del 7 creo que es. Así que apréndanselo. Y el del mandibular, bueno, me están robando porque es el mismo que el trigémino. Y la raíz sensitiva tiene que ser fuera del sistema nervioso central, o sea, tiene que ser en el sistema nervioso periférico, y como el cuerpo de la neurona no puede estar libre, siempre está rodeado de tejido fibroso que es formando el ganglio, encontramos el ganglio acá llamado ganglio de Gasser. ¿Bien? Origen aparente le dijimos entonces cara anterolateral de la protuberancia en el límite con los pedúnculos cerebrosos medios. ¿Por qué dice eso? Porque los pedúnculos cerebrosos medios van a ser unos pedúnculos que van a unir la protuberancia con el cerebelo. Es como que los une, como que el cerebelo está abrazando a la protuberancia. Entonces, una partecita por acá y una partecita por acá. A la altura de donde llega ese pedúnculo, que va hacia atrás porque el cerebelo está por detrás del tronco, a la altura donde va ese pedúnculo es donde emerge o vemos emerger a la raíz motora y sensitiva del nervio trigémino. ¿Se entiende? Cara anterolateral porque no es una cara anterior ni lateral, es una cara continua, entonces es una cara anterolateral. No hay límite neto entre lo que es lateral y anterior. Disculpen, justo me mandó Jorge, ahora después lo escucho más. Bien. Lucas, consulta. ¿Escuchó? En el origen aparente, ¿la raíz motora y sensitiva están anastomosadas o van por separado? Ahí lo vamos a ver, pero no es anastomosada. Tengan en cuenta que el término anastomosis es que se juntan y mezclan fibras. ¿Se entiende? Una anastomosis es cuando el nervio se junta y mezcla fibras. Otra cosa muy diferente, que es un concepto que ustedes vieron, por ejemplo, la semana pasada con el estato-acústico, que el estato-acústico tenía una parte coclear, ¿se acuerdan de la parte coclear y vestibular? La rama coclear y vestibular nunca se anastomosaban, pero que iban así, adosadas. Ir adosado es ir al lado, o sea, van pegados, pero no se comparten las fibras del interior del cable, por así decir. ¿Se entiende? Claro, entonces digamos como que el tejido, calculo que el tejido conectivo que está en la periferia no se une. No. El tejido conectivo es lo que lo une, lo que no se une son las fibras del interior del nervio. ¿Se entiende? Okay. Es como si yo agarro estos dos, van exactamente como lo estás viendo acá. Un cable, otro cable, y esto los envuelvo por una sustancia. Es lo que se está refiriendo a él, al coso Reisberg. Lo leíste en el libro, ¿no? No, se me generó la duda ahora, recién en el momento. Bueno, justo creo que lo hice en el libro, si no, no sé dónde lo sacamos, no me acuerdo, pero están unidos por un tejido que es una sustancia, una puente de tejido que es la língula de Reisberg. Ahora lo iba a mencionar igual ahora cuando vemos el origen. Sí, pero sí, ese es el tejido que vos decís que los adosa, pero no los anastomosa.
es concepto diferente. Bien, aparte no podemos mezclar algo sensitivo con algo motor, dos cables que sean tomados en diferente tipo de fibras. Bien, vamos a hablar entonces, ya tenemos el origen y vamos a hablar del trayecto, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ya que tenemos esto, el origen, ¿dónde es el origen si estamos hablando entonces del tronco cefálico? Como todos los nervios que emergen del tronco cefálico, el origen se hace en la fosa craneal posterior. ¿En dónde emerge el trigémino? Vuelvo a repetir, cara anterolateral de la protuberancia, en el límite con los pedúnculos cerebrosos medios. Vamos a ver que vemos emerger dos raíces, una motora, una sensitiva, donde la sensitiva la encontramos por fuera de la motora y que es de gran volumen. Para acordarse cuál es de mayor volumen o no, fíjense en el territorio de inervación que yo les dije que tenía sensitivo, un territorio de inervación tremendo, amplio, muy amplio, por lo tanto va a ser el que mayor fibras tenga, por lo tanto el que mayor volumen va a tener. ¿Se entiende? Y está por fuera, es un detalle, no menor, ¿sí? Es importante saber que el nervio arranca por fuera, el que arranca por fuera es el sensitivo. Ahora en un rato vamos a ver por qué. Comienza entonces en ese origen aparente. Desde la fosa craneal posterior, tengo una imagen más adelante, el nervio se dirige hacia adelante, afuera y arriba para alcanzar el borde superior del peñasco. Cuando alcanza el borde superior del peñasco, va a atravesar una escotadura, que es la incisura de Gruber o lúnula de Albinus, que era un accidente del borde superior del peñasco. Atraviesan, y ni bien atraviesan, préstenme atención acá, pasa esto que están viendo en la imagen en azul y en amarillo. En amarillo todo lo sensitivo, en azul es lo motor. A excepción de esto que es el ganglio, no importa. ¿Qué pasa? Cuando van a atravesar la lúnula de Albinus o la incisura de Gruber, la raíz motora pasa por debajo de la sensitiva y se ubica por fuera. ¿Sí? Atraviesa entonces, pasa por debajo de la raíz sensitiva, se ubica por fuera, pasa al borde superior del peñasco y va a ir en dirección al agujero oval. Y ahí lo vamos a congelar por ahora. ¿Qué pasa con la raíz sensitiva? La raíz sensitiva llega al borde superior del peñasco, pasa a la cara anterosuperior del peñasco, que es esta que les estoy marcando, donde vamos a encontrar un ganglio que es el ganglio de Gasser, que estaba ubicado en la fosita para el ganglio de Gasser. ¿Se acuerdan que hay una fosita casi vértice del peñasco, cara anterosuperior del peñasco, una fosita para el ganglio de Gasser? ¿O no se entendió nada de lo que dije? Sí, sí. Bien. Sí, se entendió. Igual ahora vuelvo a repetir como siempre. Cuestión, ¿qué hace la raíz sensitiva? Llega al ganglio de Gasser. ¿Pero cómo llega? ¿Cómo lo ven en la imagen? Cuando está llegando, se abre como en abanico para entrar al ganglio de Gasser, y eso que se abre en abanico se llama plexo triangular. ¿Sí? Ahora les va a terminar de cerrar todo cuando les explique el ganglio de Gasser. ¿Qué hace? Entonces se abre en forma de abanico lo que conocemos como plexo triangular. En el ganglio de Gasser, bueno, y ahí lo detenemos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquito del ganglio de Gasser para poder después unirlo con este trayecto. No se preocupen que si se pierden algo lo vuelvo a decir, pero préstame mucha atención. No es complicado entender, pero préstame atención. El ganglio de Gasser es como un poroto que tiene dos polos, interno y externo, y un lado anterior y uno posterior. El posterior, como lo ven, es cóncavo, el anterior es convexo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al ganglio de Gasser le llegan, a la parte posterior, le llega el plexo triangular. Pero del borde convexo emergen las tres ramas terminales del trigémino. ¿Cuáles son las tres ramas terminales del trigémino? De adentro hacia afuera, oftálmico, maxilar superior, mandibular. ¿Sí?
¿Qué tipo de fibras, si salen del plexo, si salen del ganglio de Gasser, que entró el plexo triangular, o sea, la raíz sensitiva del trigémino, qué tipo de fibras llevan el oftálmico, el maxilar superior y el mandibular? Sensitivas. Sensitiva, perfecto. ¿Se entendió? Entonces, viene la raíz sensitiva del trigémino, se abre en abanico, forma el plexo triangular que ingresa al borde cóncavo del ganglio de Gasser. Del borde convexo anterior del ganglio de Gasser emergen de adentro hacia afuera las tres ramas terminales, que son sensitivas y son el oftálmico, maxilar superior, mandibular. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Pero nos quedó colgando la motora. Yo les dije que la motora pasaba por la incisura de Gruber, los ubico, borde superior del peñasco, pasaba por debajo de la raíz sensitiva, se ubicaba por fuera, no entraba al ganglio de Gasser, pasa por el costado, como lo ven en la imagen, y se dirige hacia el agujero oval. ¿Qué nervio de los tres terminales va al agujero oval? Oftálmico, maxilar superior o mandibular. ¿Qué pasa por el agujero oval? ¿Cuál de los tres pasa por el agujero oval, por favor? Mandibular. Bien. El mandibular, entonces aparte es el que está más afuera, chicos, miren la imagen. Sí, sí. Bien. El oval que va al mandibular. ¿Qué pasa con la motora? Se anastomosa, se junta, acá sí se anastomosa, se junta con el nervio mandibular. ¿Y qué forma entonces? ¿Un nervio qué? Un mixto. Mixto. Perfecto. ¿Se entendió? Entonces el único nervio mixto es el nervio mandibular. El resto es sensitivo. Por lo tanto, si lo pensamos, va a ser el que lleve la inervación motora del trigémino. El único. O sea, la inervación motora de lo que habíamos visto, músculos masticadores, miloioideo, trompa eustachio, prestafelino externo, todo lo que habíamos visto, lo va a llevar el mandibular, porque es el que tiene la raíz motora. El resto son todos sensitivos, no puede ir a un territorio motor. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿Necesitan que repita algo? Bien, dijimos ahora vamos a hablar de lo que conocemos como cabo Yo una de cosita. Sí, Cuando se anastomosan las fibras motoras con el nervio mandibular, ¿mantiene el mismo nombre? sí, se llama nervio mandibular. Ah, ok. Eso es otro. Gracias. De nada. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el cabo de Meckel. ¿Qué es el cabo de Meckel? El cabo de Meckel es un estuche osteofibroso. ¿Qué quiere decir que es un estuche osteofibroso? Que tiene por un lado una pared ósea y por el otro tejido fibroso. Como la mayoría de los... ¿Cuáles eran conductos osteofibrosos que vieron en la anatomía 1? Que estaba lleno en el cráneo. Había como 20. 21, claro. Me faltó uno. El impar. ¿Los senos, Lucas, eran? Los Son senos los de la cavernosos. dura madre. Los senos de la dura madre. ¿Cuál era el tejido fibroso? Entonces, la dura madre. ¿Sí? Y todos los accidentes del cráneo formaban la pared ósea de los senos. Acá ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un accidente óseo, que es la depresión para el ganglio de Gasser, y cuando la dura madre lo tapiza, forma lo que se llama el cabo de Meckel. Entonces el cabo de Meckel es un estuche osteofibroso, el cual va a contener el ganglio de Gasser. ¿Qué más contiene? ¿Qué llega al ganglio de Gasser? El abanico es sensitivo. Que se llamaba... Era la raíz sensitiva. Sí, la raíz sensitiva en forma de plexo triangular. Entonces, lo que hay dentro del cabo de Meckel es el ganglio de Gasser, el plexo triangular
Y escuchen bien, porque no es lo mismo cavum de Meckel que ganglio de Gasser, porque el contenido del cavum de Meckel también es la raíz motora. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Si ustedes le preguntan qué ingresa y qué sale del ganglio de Gasser, ¿qué van a decir? Del ganglio de Gasser. ¿Qué llega al borde posterior? El plexo triangular. ¿Y qué emerge del borde convexo anterior? Las terminales que eran la oftálmica, mandibular y La sensitiva. maxilar superior. Bien, oftálmica, maxilar superior y mandibular para decirlo en orden. Perfecto. Entonces, eso es lo que ingresa y sale del ganglio de Gasser. Ahora, si yo les pregunto qué tiene o qué hay en el cavum de Meckel, me van a contestar ganglio de Gasser, plexo triangular y raíz motora del trigémino. ¿Por qué la raíz motora? Porque ingresa y pasa por el costado del ganglio de Gasser. No entra el ganglio de Gasser, pero pasa por el costado. El ganglio es sensitivo, no tiene nada que hacer una raíz motora. ¿Se entiende? O sea, pero dentro del estuche que contiene a eso, al ganglio de Gasser y al plexo triangular, también pasa la raíz motora. ¿Se entiende? Pero pasa de pasaje nomás. Pasa por pasar, valga la redundancia. ¿Se entendió eso? Para que no se confundan y presten atención a lo que les preguntan. Bien. Profe, se va a cortar, ¿eh? Sí, ya se corta en breve y empezamos con el oftálmico. Un detalle más para decirles es que nada, que el ganglio de Gasser no está suelto, lógicamente, dentro del cavum de Meckel, sino que lo une a sus paredes a través del polo interno y externo, está unido por un ligamento que se llama ligamento de Princeton. Porque no anda flotando como cualquier cosa que no puede andar rodando por la cabeza, ¿no? Así que está unido a través del ligamento que son los ligamentos de Princeton. Estos tres que ven acá, bueno. Estos tres que ven acá emerger son las terminales del oftálmico que ahora vamos a ver. Bien, sigamos entonces con... Por Dios, ¿por qué se sale? Ahí está. Bien, ven, acá está el ganglio de Gasser y cómo emerge. Profe, disculpe, no, era para avisarle que a mí se me había cortado y volví a entrar. Tengo el internet medio inestable. No hay problema. Bien, les decía que está el ganglio de Gasser y acá están las tres ramas. Oftálmico, maxilar inferior, maxilar superior, maxilar inferior. División terminal, lo que habíamos hablado. Acá está lo mismo, ganglio de Gasser, las tres ramas. De vuelta ganglio de Gasser, oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior. Vamos con el nervio oftálmico. Entonces, el nervio oftálmico es la rama más interna, es la rama terminal más interna del nervio trigémino. Es sensitivo y, bueno, como le dije, su nombre es oftálmico, va a ir hacia la cavidad orbitaria. Entonces, ¿cuál va a ser su trayecto? A ver si me imagen. Acá. Su trayecto va a ser, me gusta más esta, va a ser, se origina en el borde convexo del ganglio de Gasser, como rama terminal del trigémino, se va a dirigir hacia adentro y adelante, introduciéndose en el seno cavernoso, más precisamente en lo que es el espesor de la pared externa del seno cavernoso. ¿Junto con quién? Con el tercer par. ¿Y? Sí, ¿Eh? algo me acordé. ¿Cómo fue la pregunta? No, no lo entendí. ¿Con quién va en el seno cavernoso? Bueno, no importa, después lo vemos en las relaciones, no se preocupen. Les decía entonces, ingresa en el espesor de la pared externa del seno cavernoso, se dirige hacia adelante, lo recorre en toda su extensión, y cuando llega al borde anterior, cuando sale del seno cavernoso, se divide en tres ramas, que son nasal, frontal, lagrimal. En ese orden, de adentro hacia afuera, nasal, frontal, lagrimal. ¿Dudas del recorrido?
Bien, relaciones. En cuanto a las relaciones del trigémino, están en el libro, no quería extenderme tanto con eso, están en el libro, pero bueno, son casi siempre las mismas. La fosa craneal posterior, las mismas, comparte con los otros nervios muchas, en el peñasco también, comparte con el 6, y bueno, después ya finaliza. ¿Qué? Con el seno petroso. Eso más, guíense por ahí más del libro en las relaciones del trigémino, no hay problema. En cuanto a las relaciones del oftálmico, sencillo, entramos en el seno cavernoso, se relaciona todo lo que hay ahí, por dentro pasa el 6 y la arteria oftálmica, ¿se acuerdan? Y en el espesor 3, 4, nervio oftálmico, pero no lo digan, obviamente, pues es una relación del mismo. 3 y 4. Está el 4 y no sé quién había comentado. Y también, bueno, en su origen, ¿con quién se relaciona antes de entrar al seno cavernoso? Con las otras dos ramas, maxilar superior y mandibular. Bien, así como relaciones, no de muy destacar, simplemente las que tienen el seno cavernoso, no hay mucho más. Después, una vez que ya dio sus 3 ramas, también tenemos que mencionar a sus colaterales. Más allá de sus terminales, tenemos colaterales. Acá sí tenemos colaterales. ¿Cuáles son las colaterales? Tenemos los que son para la dura madre, o sea, ramos meningios, donde se destaca el más importante, que se llama meningio medio, recurrente. Vamos a ver medio. El recurrente de Arnold se llama. Y después tenemos anastomosis, que tenemos anastomosis que son constantes, o sea que las vamos a encontrar siempre, que son con el simpático pericarotidio, o sea, el simpático que rodea la carótida. Fíjense que si va por dentro del seno cavernoso y rodeado de ese plexo simpático, va a tener entonces rama con él, anastomosis con él. Y también tiene algunas dudosas con lo que es el 3, el 4 y el 6. Los oculomotores que vimos la semana pasada. ¿En dudas? El oftálmico está ahí. Y ahí empezamos con las terminales. Profe, la dudosa era el 3, el 4 y el 6. Perfecto. Yo tengo el 5. El 5 es el mismo. Sí, claro, no tiene sentido. Gracias. Claro. Bien, entrando con las terminales, vamos a empezar con el nasal. ¿Qué pasa con el nervio? Uy, Dios, se me sale todo el tiempo esto. Por favor, no, dale. Ahí está. No, ya me está poniendo bueno, en serio. Poca paciencia, chicos. Bien. No importa. Nasal. ¿Qué hace el nervio nasal? Si me acuerdo porque hay alguien que quiere entrar y ahí lo estoy aceptando. ¿Qué hacemos con el nervio nasal? Se origina entonces, una vez que como rama terminal del oftálmico, cuando sale del seno cavernoso, y va a ingresar a la órbita. Mi pregunta es, les doy una pista, ingresa por la hendidura fenoidal. No me salió, estaba trabado. La hendidura fenoidal. ¿Por dentro o por fuera del anillo de Zinc? Por dentro. Por dentro, perfecto, junto con el motor ocular común y el motor ocular externo. 2 monas. Entonces el nasal ingresa a la órbita por la hendidura fenoidal, por dentro del anillo de Zinc, y va a pasar por encima del nervio óptico y va a ubicarse en la pared interna de la órbita. La va a recorrer haciendo como satélite de la arteria oftálmica, o sea, que se acuerdan que era satélite que iba con el mismo recorrido. ¿Sí? A ver si tengo una imagen acá más linda. Perfecta. ¿Lo ven acá? Se ubica, cruza al nervio óptico, se ubica en la pared interna, va a recorrer la pared interna y cuando llega a la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor, que se acuerdan que hay una fosita que era la fosita troquear, que era donde hacía la polea, que era la polea de reflexión del oblicuo mayor. Cuando llega ahí se divide en 2 ramos, nasal interno, nasal externo. Bien, ese es su recorrido. ¿Tiene ramas colaterales? Tiene ramas colaterales. Tenemos el nervio fenoidal de Luschka, ciliares largos. Lucas, ¿Te escucho? este accidente que mencionabas, la fosita troclear, ¿es el agujero etmoidal anterior?
No, la fosita está. ¿Se acuerdan el frontal que tenía dos fositas, una interna y una externa? Sí. La interna era para la fosita troquear y la externa la fosita lagrimal, donde se aloja la glándula lagrimal. Ah, ok. La fosita troclear estaba exactamente acá, más o menos. Sí, en el techo. En el techo de la cavidad orbitaria, bien adelante, antes del reborde. Y esa fosita, esa depresión, es la fosita troclear para donde se pelea reflexión el oblicuo mayor. Músculo Claro, era oblicuo la mayor. más interna, sí. Claro. Estos son los orificios etmoidales, posterior, anterior. Ah, ok. Bien, entonces como colaterales, los nervios ciliares largos, ramos sensitivos para el ganglio oftálmico o ciliar también se llama, y el esfeno etmoidal de Liuska. ¿Qué pasa con el nasal interno y nasal externo? El nasal interno se llama también nervio infratroquear. El externo, el interno. ¿Qué dije? ¿Interno o externo, chicos? Externo. ¿Dije interno o externo? Bueno, a ser externo. Interno dijiste. Externo es el infratroquear, porque se van a tomosar con otro que es el supratroquear. ¿Qué hace el nasal externo o infratroquear? Ahí por debajo de la polea de reflexión del oblicuo mayor, se anastomosa con el supratroquear, que es una rama del frontal, del que vamos a ver en un ratito. Inervan la conjuntiva, lo que es la parte interna de la conjuntiva, parte de la nariz, de las vías lagrimales, parte ahí de la raíz de la nariz. Estamos ahí fuera de la cavidad orbitaria, esto por acá. Vías lagrimales. No tiene mucha ciencia. ¿Y qué pasa con el nasal interno? El nasal interno se introduce acá, es este que está acá. ¿Dónde se introduce? En el agujero que dijo hoy su compañero, etmoidal anterior. Una vez que ingresa al etmoidal anterior, se encuentra con la lámina cribosa, lo que le permite ingresar a las fosas nasales. Cuando se encuentran fosas nasales, se dividen dos ramos, uno interno y uno externo. El ramo interno va a ir por el tabique y va a inervar toda la parte superior del tabique. Y el externo va a ir a inervar ahí la mucosa de los cornetes medio e inferior. Y de esta ramificación externa del nasal interno va a surgir un nervio que es el naso lobular. A ver si tengo una imagen acá. Este que ven acá, ¿ves? Una rama interna y una rama externa. La rama interna va al tabique, la rama externa que va a la pared, a la mucosa de los cornetes medio e inferior, nace una ramita que es el naso lobular que sale entre medio de los huesos propios. ¿Se acuerdan que había una escotadura que se llamaba escotadura naso lobular que estaba formada por el borde inferior de los huesos propios? Que sale un nervio naso lobular. Bueno, ahí está el famoso naso lobular. ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Han perdido como perro en cancha bocha? También. El maxilar superior es más divertido, se los prometo. Si te gusta. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos con el frontal. El frontal es un poquito más fácil. Ingresa también a la órbita, pero ¿por dónde lo hace? Por fuera del anillo de zinc. Acuérdense, dos monas por dentro, pasta frola de frontal, por fuera. Y ya les spoileo la lagrimal. Los dos van por fuera. El frontal va por fuera, se va a dirigir hacia arriba. Los tres nervios, para que tengan una idea, el nasal va por dentro, frontal va por arriba, lagrimal va por afuera. ¿Se entiende? Ocupan los tres. Por lo tanto, va a ir por arriba, por encima del elevador del párpado superior, que es un músculo, y cuando alcanza, a ver si está por acá, vendría a ser este, cuando alcanza el reborde orbitario, se divide en dos ramas, en frontal interno
y frontal externo o supraorbitario. El supraorbitario o frontal externo sale por la escotadura supraorbitaria o agujero supraorbitario, y el frontal interno sale más o menos a la altura de lo que era por dentro de por fuera de lo que es la polea de reflexión del oblicuo mayor, a esa altura. Sale también por el reborde, pero a esa altura, o sea, un poquito más por dentro. Por eso es frontal interno. Ambos nervios van a inervar todo lo que es la raíz de la nariz, tegumentos, seguimos con tegumentos de la frente, como ven acá, que se dispersa, párpado superior, etc. ¿Dudas? No son muy complicados. No sé si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, si no entienden algo. ¿Cómo venimos? Mal. ¿Mal? ¿Muy mal? Es mucho, pero... Mucho. Pero es bastante llevable, no sé. Todavía no llamamos Yo tengo una duda. a axila superior. Sí. El nervio supratroclear, ¿acá dónde se vería? Supratroclear. Sí. Del frontal. Sí, lo tapa mucho el lámina el dibujo. Vení para acá. A ver. No, acá está cerrando. Este es el frontal. Ujú. Este es el frontal externo. Ahí está. Este tiene que ser porque se junta acá. Muy diminuto ese, sí. Sí, Ahí te lo está marcando Ari. ahí. Pues se junta con Ah, ok. Lo tapa Porque el mucho, supratroclear lo tapa. es la rama colateral del frontal. Es la única rama colateral. ¿Se acuerdan que yo le dije hoy que el frontal, que el supratroclear se nos tomaba con el infratroclear? Tiene que ser a esa altura, más o menos, porque se junta con la sal. Esta no. O infratroclear. Bien, ¿otra duda? No, eso solo. Perfecto. Nos queda el lagrimal. Entonces dijimos que el lagrimal va por la pared externa de la órbita, va por encima del recto externo del ojo. ¿Por qué? Porque primero se origina entonces como en todos, ahí en la parte anterior del seno cavernoso, se ingresa a la órbita. ¿Por dónde ingresa? Por fuera del anillo de Zinc. Y se va a ubicar, como le dije, en la pared externa. Va por la pared externa, por encima del recto externo del ojo, y se va a anastomosar con el patético, pero más que nada con el nervio o ramo lacrimopalpebral, que es un ramo del orbitario, que es del maxilar superior. ¿Qué pasa con esta anastomosis? Esta es una anastomosis, a ver si lo encuentro, acá, bueno, no, que sí le gusta una cosa. Sí, ahí está. Sí, que está mal marcado. Ah, no, bueno. Sí. Sí, porque está marcado los tres, no importa. Después lo tenés bien en... Ah, bueno, después lo vuelvo a repetir. Se forma una anastomosis acá entre los nervios que mencionamos, lacrimopalpebral, patético, y bueno, sí, el patético medio dudoso, más que nada el lacrimopalpebral. Se forma una anastomosis en forma de arco, ¿sí? Y de ahí van a emerger las fibras, que son glandulares y palpebrales. Las palpebrales van a ir para el párpado y las glandulares llevan la inervación a la glándula. ¿Sí? Como ven, este arco tiene una concavidad que mira hacia atrás y hacia abajo. Entonces es una anastomosis en forma de arco con la concavidad mirando hacia posterior inferior. Se los aclaro porque no me acuerdo si hay preguntas o algo de eso, pero para que sepan un detalle. Mira, puede ser, sí, no me acuerdo cuando hice las preguntas, ni idea. Por las dudas se los aclaro. Tiene la concavidad mirando hacia posterior inferior. Emergen ramos glandulares y palpebrales para la glándula y para el párpado. ¿Dudas?
Nada, bien. Después tenemos, si no hay más dudas, tenemos maxilar superior. Lo único que se hace un apartado siempre en estos nervios que tienen ganglios propios, que tenemos el ganglio ciliar u oftálmico, y en este caso, que bueno, después se los doy junto, ¿qué sonero? Se los doy junto con el ganglio efenopalatino de Meckel, que es el del maxilar superior. Se los doy aparte a los dos juntos y listo. ¿Sí? Vamos a pasar directamente al maxilar superior. ¿Cómo vienen? ¿Dudas, preguntas de los oftálmicos, de las terminales? ¿Algo? Brillante, no están entendiendo nada. No estamos entendiendo nada. Por mi parte. ¿Sí? ¿Tranquilo, pues? No, porque no leí nada. Ah, bueno. Bueno, traten de ir anotando y traten de leerlo para el próximo. Cualquier cosa me traen las dudas. Tienen tiempo todavía. Bien, vamos al maxilar superior que te me gustó más. Ya la diapositiva tiene más onda. Vamos al nervio maxilar superior. Nervio maxilar superior, entonces, ¿cómo arrancaríamos antes del trayecto? Me está comiendo el origen. Le dejo el origen para ustedes. Miren qué afortunados. Origen. Borde posterior o convexo del ganglio de Gasser. Anterior o convexo, no posterior, pero muy bien, del ganglio de Gasser. Como rama terminal del trigémino, y es un nervio sensitivo. Perfecto. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por dónde va a salir del cráneo? Pregunta de asesino directamente. O sea, si no sacan si no me dicen de dónde sale el cráneo. Por el redondo mayor. Bien, muy bien. Por el redondo mayor. Entonces, se origina el borde convexo o anterior del ganglio de Gasser, se dirige hacia adelante, abajo, y sale del cráneo por el orificio redondo mayor. Volvemos a anatomía 1, que me encanta. Redondo mayor, comunica fosa craneal media con... No mediana exocráneo, porque lógicamente sí. Fosa pterigomaxilar. Perfecto, fosa pterigomaxilar. Si nos hacemos un poquito los exquisitos para poder entender, en la pared posterior de la fosa pterigomaxilar. Junto con el pterigopalatino y el faringeo y el vidiano, ¿se acuerdan? Ahí estaban en la pared posterior los tres orificios. No se acuerdan, se ríe. Ay, no me aparece el nombre, pero sí, vos sabés que te estás riendo. Vargas, ahí está, no me acuerdo el apellido. Pero sí, es pared posterior de la fosa pterigomaxilar. Entonces, repito, se origina el borde convexo anterior del ganglio de Gasser, se dirige hacia adelante abajo, sale del cráneo por el orificio redondo mayor, aparece en fosa pterigomaxilar, donde acá se va a dirigir hacia adelante. Si vamos hacia adelante, tenemos a la tuberosidad del maxilar, o sea, a la pared cigomática o posterior del maxilar superior, del hueso, y va a ingresar a la órbita. ¿Por dónde ingresa? El orificio que lo comunica está ahí arriba, que es el orificio, la hendidura, efenomaxilar. De esta manera ingresa a la órbita. Ahora lo repito todo igual. Ingresa a la cavidad orbitaria. En el piso de la cavidad orbitaria va a ir por un canal y luego conducto suborbitario. Ingresa y sale a la cara anterior o facial del maxilar superior por el orificio suborbitario con el nombre de nervio suborbitario, que es considerada su rama terminal. Vamos a volver a repetir todo para que no se me mueran de un infarto. Me interesa esta parte. Antes. Bien. ¿Tiene una sola terminal? ¿Cómo? ¿Tiene una sola terminal? Sí, son varios filetes que se llaman ramillete suborbitario, pero bueno, es el nervio suborbitario. Okay. Bien. Se origina el borde convexo, se dirige hacia abajo y adelante, va al redondo mayor. Hasta ahí me siguen. El redondo mayor lo llega a la fosa pterigomaxilar. Entonces nos vamos a la siguiente imagen. A esta imagen que me gusta de acá abajo. Pasa el redondo mayor y esta es la fosa pterigomaxilar. ¿Se acuerdan? Forma triangular con vértice inferior y base superior. Sale en la pared posterior. Esta es la pared posterior. ¿Sí? El nervio llega, va a ir hacia adelante y arriba para llegar a la hendidura efenomaxilar que lo ubica en la cavidad orbitaria. Esta es el piso de cavidad orbitaria, canal y luego conducto suborbitario y sale por acá. Ahí está en forma la cara anterior del maxilar superior, sale en forma de ramillete, que es el nervio suborbitario. ¿Ahí bien? ¿Todo bien ahí? Entonces, detalles para poner que después escriben, no sé si hay preguntas.
Dicen que genera dos codos. Son como dos pequeñas desviaciones. Imagínense que el espacio de etéreo-maxilar es un triángulo ínfimo. No hay espacio para mucho recorrido y mucho codo. Entonces, ni bien sale del orificio redondo mayor, como que se cae un poquito el nervio y eso lo consideran un codo. Entonces el nervio como que se cae un poquito por el tema de 6 preguntas. Ese es el considerado el primer codo, cuando desciende un poquito, para que usted lo entienda, como que desciende un poquito. Luego se dirige hacia adelante y se tiene que levantar un poco para entrar a la hendidura fenomaxilar que está en la parte superior. Entonces cuando vuelve a subir es el segundo codo, nada más eso. Ingresa entonces a la órbita, al piso, recorre el canal y luego conducto suborbitario y sale a la cara anterior facial como nervio suborbitario. ¿Se acuerdan que ustedes nunca vieron el nervio suborbitario entrar por la cavidad orbitaria y lo veían salir y no entendían cómo? Bueno, es el mismo nervio maxilar superior pero que sale como rama terminal. ¿Se acuerdan que puede cambiar de nombre al atravesar un orificio? Bueno, en este caso el nervio cambia de nombre y se considera la terminal suborbitario. Bien. Origen, recorrido. Nos vamos a las ramas. Tenemos colaterales que van a ser en el endocráneo, en el exocráneo tiene que ser en la fosa pteriomaxilar y en la cavidad orbitaria tenemos más. Endocráneo es el nervio meningio medio. El nervio meningio medio. Fosa pteriomaxilar, tenemos un ramo orbitario, un ramo que es el efenopalatino y el dentario posterior. Y luego tenemos el dentario medio y el anterior que lo dan a cavidad orbitaria. Seis ramas. Y terminal, lo dijimos, suborbitario. Ramillete o nervio suborbitario, no importa. Mejor es ramillete en realidad por el hecho de todas las ramas que hay. Bien. Vamos a arrancar por el... Me gusta esta imagen. No, iba a arrancar por la terminal, pero no, vamos a arrancar por el meningio medio. El meningio medio, a ver si lo tengo por acá. ¿Ven? ¿Ven que este es el maxilar superior? Si es meningio medio, tiene que ir a las meninges, o sea, va a la dura madre. ¿Qué inerva la dura madre? Se va a anatomizar con un nervio que es el meningio recurrente del nervio mandibular, que lo van a ver la semana que viene, y va a inervar la dura madre. Simplemente eso. Vamos acá. Perfecto. El ramo orbitario. ¿Qué hace el ramo orbitario? Se origina, dijimos, en la fosa pteriomaxilar. Cuando el nervio maxilar superior llega a la fosa pteriomaxilar, pasando el redondo mayor, da esta colateral. Va a ingresar a la órbita por la hendidura fenomaxilar y se va a dirigir a la pared externa. Va a ascender por la pared externa y se va a dividir en dos ramos. Uno que es el ramo temporomalaar y el otro el lácrimo palpebral. ¿Se acuerdan del lácrimo palpebral? ¿Qué pasaba en el lácrimo palpebral? Lo mencionamos recién. ¿Con quién se anastomosa? Formando una anastomosis en forma de arco. Con el nervio lagrimal del oftálmico. Perfecto. Entonces, el lácrimo palpebral, una vez que llegaron, que el nervio orbitario se dividió y dio el lácrimo palpebral, asciende por la pared externa y se anastomosa con el lagrimal del oftálmico para formar la anastomosis a concavidad posterior inferior, de la cual se desprenden los ramos glandulares y palpebrales. Ahora, ¿qué pasa con el temporomalar? Se llama temporomalar. Tiene una parte temporal y una parte malar. Se va a introducir en el orificio malar. El temporomalar se introduce en el orificio malar y se divide en dos ramas. Una temporal y otra malar. La malar va a salir a la cara externa del malar. Y el ramo temporal a la otra cara, a la fosa temporal. La cara interna del malar a lo que es la fosa temporal. No sé si hay una imagen por acá. Bueno, ahí está la anastomosis que le decía. Anastomosis.
Entonces, introduce en el orificio malar, el temporomalar se introduce en el orificio malar y se divide en un ramo malar que sale a la cara externa del malar y un ramo temporal que sale a la fosa temporal a la cara interna del malar. ¿Y qué hace? Se anastomosa con el temporal, temporal anterior. Temporal profundo anterior, no superficial. Dije superficial, pero es profundo anterior. ¿Dudas? ¿Entendieron? No es muy complicado, me parece, ¿no? ¿Necesitan que repita algo del ramo orbitario? ¿Nada? Bien. Seguimos. Entonces, seguimos nomás. Tenemos, dijimos, meningio medio, ramo orbitario, calculo el efenopalatino, ¿no? Vamos con el efenopalatino nomás. Este efenopalatino es tan cortito, pero tan largo a la vez. ¿Por qué? Porque es un ramo, simplemente es esto, que ven acá. ¿Qué hace? Se origina en la fosa maxilar, como dijimos, se va a dirigir hacia abajo y levemente hacia adentro a un ganglio que es el ganglio efenopalatino de Meckel. ¿Qué pasa? Tiene ese trayecto que ustedes ven ahí. Se origina como rama colateral entonces del maxilar superior, se dirige hacia abajo y un poquito hacia adentro y llega al ganglio efenopalatino de Meckel. ¿Y qué vemos salir del ganglio efenopalatino de Meckel? 7 ramas terminales del efenopalatino. Y ahí es donde está la parte un poquito más larga. Porque vamos a describir cada uno de estos 7 nervios, ¿sí? ¿Cuáles son los 7 nervios? Acá lo tienen anotado. Orbitario, nasales superiores, pteriopalatino, nasopalatino y todos los palatinos. Anterior, medio, posterior. Este me encanta, no me pregunten por qué, pero el nervio pteriopalatino faringeo Bock, simplemente me cae simpático el nombre, nada más, pero en realidad debe tener 2 centímetros y me estoy exagerando. Entonces, nervios orbitarios. Otros orbitarios, no se confundan con el ramo orbitario del maxilar superior, con el nervio orbitario del efenopalatino. Es importantísima la diferencia encima. Entonces, nervio orbitario, nasales superiores, pterigopalatino, nasopalatino y palatino anterior, medio y posterior. ¿Qué hacemos con el nervio? Bueno, la R ramo, nervio orbitario. En este caso el nervio orbitario también va a ingresar a la órbita, porque si ustedes se acuerdan, paréntesis aparte, cuando ven las relaciones del maxilar superior, que no se las mencioné, pero cuando irían a las relaciones de la hendidura fenomaxilar, a la altura de la hendidura fenomaxilar, pasaba el nervio maxilar superior, el ramo orbitario del maxilar superior, el ramo orbitario del efenopalatino. También ingresa a la órbita entonces el ramo efenopalatino, ¿sí? Pero va a ir hacia la pared interna de la órbita. Va a ir hacia la pared interna, asciende y va a ingresar en un orificio. En un orificio, a ver si lo tengo acá. Bueno, no. Va a ingresar en un orificio que es el etmoidal posterior. Hoy ya teníamos que el nasal interno ingresaba al etmoidal anterior, ahora nos queda libre el etmoidal posterior, que es el que va a entrar este ramo orbitario del efenopalatino. Ingresa junto con este efenopalatino, efenoetmoidal de Luschka, porque también ingresa ahí, que era otro de los nervios que vimos hoy, el efenoetmoidal de Luschka ingresa por ahí. Y lo que hacen es inervar la mucosa de los senos esfenoidales. También ahí las celdillas que están por ahí del etmoidal posterior, nada muy relevante. ¿Duda? ¿Alguna pregunta al ramo? Bien, entonces, vamos al nasal superior, a ver si lo tengo por acá. Bien,
El nervio... Bueno, no tengo nada para mostrarles. Pero es simple, los nervios nasales superiores se llaman nasales superiores. Tienen que ir a las fosas nasales. Los nervios nasales superiores son 2 o 3 filetes que van a ingresar a las fosas nasales por el orificio fenopalatino. ¿Se acuerdan dónde está el orificio fenopalatino? ¿Dónde se ubica? El orificio fenopalatino lo encontramos en el fondo, en la pared interna de lo que sería la hendidura pteriomaxilar. ¿Sí? Entonces, si van al fondo de la hendidura pteriomaxilar, o sea, en la pared interna, nos comunica ese orificio con las fosas nasales. Los nasales superiores ingresan por ahí y van a inervar parte del tabique y la mucosa de los cornetes, superior y medio. Nervio nasopalatino ahora. A ver si tengo una imagen del nasopalatino más linda. No. Bueno, el nervio nasopalatino tiene que llegar hasta el paladar. ¿Cómo va a llegar al paladar? Este es un nervio importante, ¿sí? Porque va a ser parte del cuadro de inervación de los maxilares. Cuando llegan tiene que llegar al paladar. ¿Cómo llega? Se origina, vengan un segundo. Se origina como... Ahí está. Bien. Entonces le decía, se origina como rama terminal del efenopalatino, va a ingresar a las fosas nasales a través del orificio también efenopalatino, se va a ubicar por el tabique y lo va a descender en la dirección del tabique. O sea, va a ir de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. ¿Y a dónde va a llegar si llega hacia adelante? ¿A qué orificio? Que lo comunique con el paladar. Pisos de fosas nasales comunican con el paladar. Adelante. Palatino anterior, ¿no? Palatino anterior. El palatino anterior. Entonces el nervio nasopalatino, una vez que ingresa a la órbita por el efenopalatino, una vez que ingresa a las fosas nasales por el efenopalatino, se ubica en el tabique, lo recorre desde arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, y llega al orificio palatino anterior e ingresa al paladar y va a inervar la mucosa que está por detrás de los incisivos, o sea, la mucosa del paladar palatina del sector anterior. Y ya empezamos a armarnos el cuadro de inervación del maxilar superior. Profe, se está cortando. Sí, no hay problema, volvemos a entrar como siempre. Bien, ¿dudas? Después tenemos el faringeo de Bock, este se lo digo rápido porque es simple, va a ingresar por se llama pterigopalatino, faringeo de Bock, ingresa por el orificio pterigopalatino, llega al techo de la faringe, se origina también en la fosa pterigomaxilar, va para atrás al orificio pterigopalatino y llega al techo de la faringe, inerva toda esa zona, los senos esfenoidal, la mucosa del trompo eustaquio, no mucho más. Tiene lindo nombre, pero poco recorrido. También al paladar palatino tienen que llegar, los tres tienen que llegar al paladar. ¿Por dónde lo van a hacer? Se originan en la fosa pterigomaxilar, porque se originan obviamente del ganglio fenopalatino de Meckel, como rama terminal del nefenopalatino. Va a dirigirse hacia abajo, y si se va hacia abajo va al vértice. ¿Y qué orificio hay en el vértice que lo lleve al paladar? El palatino posterior. Exacto, entonces ingresa al palatino posterior y miren lo que hace. Una vez que llega al palatino posterior, o sea, llega al paladar, va a ir hacia adelante en un canal labrado entre lo que es la apófisis alveolar y la apófisis palatina. Canal labrado significa la parte que une a la apófisis alveolar con la apófisis palatina, este canalcito que hay ahí. Entonces,
ingresa al paladar, se dirige por ese canal labrado entre la apófisis alveolar y la apófisis palatina hacia adelante y se van a tomosar con el nervio que vimos recién, con el naso palatino. Y va a completar toda la inervación del sector posterior del paladar. ¿Este cuál es, Lucas? El palatino anterior. Bien. ¿Qué hace el palatino medio? El palatino medio, el otro nervio, se va a dirigir también hacia abajo, va a llegar al paladar, pero lo va a hacer mediante los orificios accesorios, palatinos accesorios o palatino posterior. Llega al paladar e inerva parte del sector posterior, como lo ven acá, parte del sector posterior, muy pequeña parte del sector posterior del paladar, y la mucosa del velo del paladar. Y el palatino posterior, que sí ingresa también a la zona del paladar, pero lo hace por los palatinos accesorios, y va a inervar la mucosa del velo del paladar. ¿Dudas con los palatinos? Ahí terminamos con todas las ramas del efenopalatino. ¿Dudas ninguna? Perfecto. Ahora después, al final de la clase, una vez que pensé que íbamos a tardar más, no queda mucho. Una vez que terminamos la clase, le damos alguna de las importancias que tiene de esto clínico, pues es importante la parte de inervación de los maxilares, a lo que es a nivel clínico, para que encuentren el razonamiento o por qué es importante que sepan. Bien, vamos con los dentarios, que eran los tres que nos quedan, más el suborbitario, que es una rama terminal, pero los tres dentarios, anterior, medio y posterior, son los tres que nos quedan como ramas colaterales del maxilar superior. ¿Bien? Vamos con el dentario anterior, entonces. El dentario anterior, ¿dónde se origina? En fosa pteriomaxilar. Va a ir hacia adelante, perdón, los dentarios posteriores. Arranquemos de atrás para adelante mejor, porque es el que se origina en la fosa pteriomaxilar. En la fosa pteriomaxilar tenemos los dentarios posteriores. Se va a originar como rama colateral del maxilar superior y se dirige hacia adelante. ¿Qué tenemos adelante? La tuberosidad del maxilar. ¿Qué tenemos en la pared cigomática o posterior del maxilar superior? Tenemos los orificios dentarios posteriores. Ingresan los dentarios posteriores ahí adentro del maxilar. ¿Y dónde va a ir? A todas las piezas dentarias posteriores, o sea, los molares y premolares puede que vaya o no, ahora vemos por qué. Molares y premolares. ¿A través de qué ramas? Ramos óseos, pulpares, gingivales o periodontales y antrales, que eran los antrales y iban para el seno. ¿Se acuerdan cómo hacían las arterias? Igual hacen los nervios. Cuando van a ir a las piezas dentarias, van a dar ramos pulpares, óseos, gingivales o periodontales y antrales para el seno maxilar. A diferencia del inferior, dan antrales porque tenemos el seno maxilar. ¿Se entendió? Sencillo. Se origina en la fosa pteriomaxilar, repito porque es importante, se origina el dentario posterior, se origina en la fosa pteriomaxilar como colateral del maxilar superior, se dirige hacia adelante e ingresa al maxilar a través de los orificios posteriores, dentarios posteriores. Una vez que ingresa por los orificios dentarios posteriores, que sería la pared anterior de la fosa pteriomaxilar, que lo quiero buscar en un cráneo, la parte anterior de la fosa pteriomaxilar sería donde están los dentarios posteriores. Ingresa al maxilar y da ramos pulpares, óseos, gingivales o periodontales y antrales para el seno, y va a inervar las piezas dentarias posteriores, o sea, molares y puede que premolares. Entonces los premolares los inerva inconstantemente, digamos, depende de la persona. Por ahora notá que inerva las piezas dentarias posteriores. Ahora después de explicar todos los nervios, vamos a tener un apartado que lo van a notar de todas las variantes de inervación de las piezas dentarias que hay, porque hay un par de variantes y de acuerdo a eso son las inervaciones, ¿sí? Por ahora poné piezas dentarias posteriores. Perfecto. Y si querés aclarar, poné molares y puede que premolares. Y lo dejamos ahí. Ahora después explico por qué, porque tienen que entender los otros nervios primero. Vamos al dentario medio. El dentario medio es un nervio inconstante. Puede existir, como puede que no. ¿Dónde se origina? Se origina antes de que el nervio maxilar superior ingrese al conducto suborbitario. Se origina, ingresa al maxilar superior, al hueso, y da ramos
óseos, pulpares, gingivales o periodontales y antrales, ¿para qué pieza? Los pulpares, ¿para qué pieza? Para los premolares y para la raíz mesio-vestibular del primer molar superior, que sería esta. Mesio-vestibular. Mesial, la más próxima a la línea media. Vestibular, tienen dos, los molares, ya lo van a ver. Mesio-vestibular del primer molar superior. ¿Se entendió? Se origina antes entonces de que... es este. Se origina antes de que el nervio maxilar superior ingrese al conducto, es este. Antes de que ingrese al conducto, y va a inervar los premolares y la raíz mesio-vestibular del primer molar superior. Por eso ahí te respondo parte de tu pregunta que me dijiste hoy. Si este es inconstante, también depende, entonces la inervación de los premolares va a depender en parte de que exista o no este nervio. Creo que preguntó Santiago. ¿Se entendió? Sí, ahora entendí. Perfecto. Algo que me olvidé, que no es un detalle menor, así que les pido perdón, pero les retrocedo un minuto. En el dentario posterior existe una colateral que la manda antes de entrar a los dentarios posteriores. O sea, se origina el dentario posterior y antes de entrar a los orificios dentarios posteriores, o sea, antes de entrar al cuerpo del maxilar superior, da una rama colateral. Esa rama colateral bordea al maxilar superior y va a ir a la encía vestibular del sector posterior del maxilar superior. No es un detalle menor y por eso les pido perdón. Son los ramos gingivales del dentario posterior que van a ir a inervar la encía vestibular del sector posterior. Anótenlo, pongan un asterisco o algo, porque son parte del cuadro de inervación del maxilar. Entonces, ramos gingivales del nervio dentario posterior, que inervan encía vestibular del sector posterior. Lucas, Sí. recién me acabo de acordar, no tiene mucho que ver con el tema. Me fijé en la plataforma y no hay nada de dentaria subido. Les chequeo después. No sé si hay El algo. power. No Digo, sé si no hay encontré algo. ningún power ni nada. Lo tendría que chequear, la verdad no sé si hay algo. Creo que Tincho, vos lo sacaste de ahí, ¿no? No sé si estás por ahí. Creo que lo sacaste de la plataforma. No, la dentaria no. Bien. No, por eso te digo, no sé, lo que estoy armando, armado. Perfecto, listo. Entonces me voy a No fijar. me fijé si había algo de dentaria. Me fijo si está o si lo puedo subir, chicos. Dale, buenísimo, gracias. Bien, entonces, ¿se entendió hasta ahora dentario posterior y medio? O si hicieron un matete. Miren que estos son re importantes. No solo por si se los toman, para que ustedes lo entiendan, porque son los que van a manejar durante toda la carrera. Durante toda su vida se van a hacer odontólogos. Profe, pero ¿no lo podía explicar de vuelta? ¿Y los dos? Sí. Bien, vamos con los dentarios posteriores. Los dentarios, tanto el anterior, medio y posterior, se originan como rama colateral del nervio maxilar superior. Hasta ahí me siguen. ¿Dónde se origina el nervio dentario posterior? El nervio dentario posterior se origina en la fosa pterigomaxilar. Si nosotros nos ubicamos en la fosa pterigomaxilar, la pared anterior encontramos lo que es la cara posterior del maxilar superior. Si ustedes tienen un cráneo a mano o si buscan una imagen, esta es la fosa pterigomaxilar. La cara posterior del maxilar superior, la cara posterior es la pared anterior. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, se origina en esta fosa, se origina del nervio maxilar superior como rama colateral y se dirige hacia adelante. Si nos vamos hacia adelante, nos chocamos el maxilar superior, la cara posterior, y encontramos los orificios dentarios posteriores, justamente. Entonces, ¿qué hacen? Esos nervios dentarios posteriores ingresan al cuerpo del maxilar superior y se dividen en ramos pulpares, que van a las piezas dentarias, óseos, que van al hueso, que rodea las piezas dentarias, periodontales o gingivales, que van ahí al periodonto también, y antrales, que antral viene del seno, y van al seno maxilar. ¿Sí? ¿A qué piezas dentarias inervan? Inervan a las piezas dentarias del sector posterior. ¿Cuáles son? Molares y puede que premolares. ¿Sí? ¿Ahí se entendió el dentario posterior? Sí. Bien.
Ahora, ¿qué pasa con el dentario posterior? Tiene una rama colateral que antes de entrar al cuerpo del maxilar superior, o sea, antes de pasar por los orificios dentarios posteriores, da una rama colateral que es importante. ¿Por qué? Porque es la rama que va a ir a inervar la encía vestibular del sector posterior. O sea, la encía vestibular, o sea, la encía que está por fuera de las piezas dentarias posteriores, molares y premolares. ¿Cómo se llama ese ramo? Ramos gingivales del dentario posterior. Entonces, si ustedes les preguntan quién inerva la encía vestibular del sector posterior, del maxilar superior, lo hacen los ramos gingivales del dentario posterior. Por eso es importante. ¿Bien? Si vamos al dentario medio después, el dentario medio no se origina en la fosa anteriomaxilar, sino que se origina en la cavidad orbitaria. ¿Dónde lo hace? Lo hace antes que el maxilar superior ingrese al conducto suborbitario. Lo hace antes. Entonces se origina, perfora, ingresa al maxilar superior, al hueso, y también da ramos pulpares, óseos, gingivales o periodontales y antrales. Da lo mismo, porque siempre cuando van a las piezas dentarias hacen lo mismo, ¿sí? Los pulpares, ¿para quién van a hacer? ¿Para qué diente va a ser el dentario medio? Va a ser para los premolares y también para la raíz mesiovestibular del primer molar superior. ¿Qué pasa con este nervio? Es inconstante. Por eso yo les decía que puede o no existir. Si no existe, alguien se tiene que encargar de los premolares. Y si existe, son los que se encargan de los premolares. ¿Se entiende? Por eso hoy en el dentario posterior les dije, puede que sí o que no inerve a los premolares. ¿Bien? Y nos queda el dentario, a ver si tengo por acá mi imagen. El dentario anterior, que el nervio dentario anterior se origina dentro del conducto suborbitario, unos 5 milímetros antes de que salga el nervio suborbitario. ¿Se entiende? O sea, dentro del conducto se origina el nervio dentario anterior. 5 milímetros antes de que salga a la cara anterior o facial del maxilar superior. Se origina y va a recorrer un conducto que está dentro del hueso maxilar superior que se llama conducto dentario anterior. Lo recorre y va a ir a las piezas dentarias del sector anterior, a través, o sea, incisivos y caninos. ¿A través de qué ramos? Pulpares, óseos, gingivales, antrales para el seno. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora se entendió. Perfecto. Entonces el dentario anterior se origina como rama colateral del nervio maxilar superior 5 milímetros antes de que éste salga a la cara anterior o facial del maxilar superior como nervio suborbitario, o sea, antes de que dé su rama terminal, digamos. Va a recorrer un conducto propio, que es el dentario anterior, y va a llegar a las piezas dentarias incisivos y caninos, dando los ramos pulpares, óseos, gingivales o periodontales y antrales, para las piezas dentarias esas que mencioné, y el periodonto que lo rodea, y el seno maxilar. ¿Dudas antes de que dé la terminal? Es importantísimo estos nervios, muy importante, chicos. Si realmente tienen dudas, no tengo drama de explicarlo 20 veces. Encima se hizo más corto de lo que pensaba. Caninos no es muy largo, así que pregunto. Yo, el conducto dentario anterior, ¿se lo puede ver en cráneo? Es intraóseo. Ah, ok. O sea, está adentro del maxilar superior. Por eso te digo que se origina 5 milímetros antes de que salga y hace un recorrido intraóseo a través de su propio conducto, que es el dentario anterior. Ok, perfecto. A ver, más. ¿Otra más? Bien. Nervio suborbitario. El nervio suborbitario. Me gusta esta imagen. Perdón que vuela tan atrás, pero estaba divino primero. Esta imagen. ¿Qué hace? El nervio suborbitario es la rama terminal, o ramillete suborbitario, es la rama terminal del maxilar superior. Cuando se origina, cuando el mismo sale, o sea, cuando el maxilar superior sale a la cara anterior facial a través del conducto suborbitario.
sale esta cantidad de ramilletes o esa cantidad de nervios divididos en ramilletes, en los cuales podemos distinguir tres grupos de fibras. Tenemos un grupo de fibras que va hacia arriba, por lo tanto lo vamos a llamar grupo de fibra ascendente, uno que va hacia adentro, hacia la zona de la nariz, por lo tanto lo vamos a llamar grupo interno, y uno que va hacia abajo, que se va a ir al labio superior, que va a ser el grupo inferior, o sea, el grupo descendente. Entonces tenemos un grupo de fibras ascendentes, un grupo de fibras internas, un grupo de fibras descendentes. El grupo de fibras ascendentes va a ir al párpado superior, el grupo de fibras internas va a ir al dorso de la nariz, y el grupo de fibras descendente es el que va a ir al labio superior, encía vestibular del sector anterior. Para completar el cuadro de inervación nos quedaba esta parte de la encía, que era la encía vestibular anterior, que está inervada por el nervio suborbitario. ¿Se entiende? La rama ascendente, profe, dijo. Rama ascendente al palpebral, al párpado superior. Se me lengua la traba. Al párpado superior. Profe, perdón, y las descendentes era el labio superior y Encía vestibular del sector anterior. ¿Dudas? ¿No? Bien, vamos a la inervación, el apartado que les dije, que es la inervación de los maxilares. Y acá présteme atención. ¿Por qué? Porque esto lo van a tener que saber siempre. Lo ven ahora y se lo van a tener que recordar de acá a quinto y de acá toda su vida. ¿Sí? Primero, para que ustedes lo entiendan. ¿Saben a qué me refiero cuando divido en sector anterior y sector posterior? ¿Hasta qué límite llega el sector anterior? ¿Hasta qué límite llega el sector posterior? O sea, ¿a partir de cuándo pasa a ser sector posterior? Cara distal de los caninos. Cara distal de los caninos, o sea, si vamos a piezas dentarias, incisivos, central, lateral y caninos son sector anterior, incisivo, premolar, primer premolar hasta el segundo, tercer molar, es sector posterior. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, lo mismo pasa con la encía vestibular cuando yo digo sector anterior y sector posterior. O sea, ¿qué sería la encía vestibular del sector anterior? Sería la encía que está rodeando a los dientes incisivos y caninos. ¿Qué sería la encía vestibular del sector posterior? Cuando yo hablo de la encía que está rodeando los dientes del sector posterior. O sea, la encía que rodea a los molares y a los premolares. ¿Bien? Ahora, cuando hablo de mucosa palatina, la inervación varía acá. ¿Por qué? En realidad no varía tanto, pero bueno, es muy ínfimo. En el sector anterior lo inerva un nervio y en el sector posterior lo inerva otro, como dijimos. El sector anterior abarcaría lo que es la parte por detrás, o sea, la mucosa palatina por detrás de los incisivos y caninos, más o menos. Pero como hay una anastomosis ahí, puede ser un poco de todo. ¿Bien? Entonces, cuando hablo del sector anterior, hablo por detrás de los incisivos y caninos, y cuando hablo del sector posterior, hablo de los caninos, de los premolares y molares. Mucosa palatina de esa zona. ¿Se entiende? Bien. Vamos con el sector anterior. ¿Quién inerva las piezas dentarias del sector anterior? O sea, incisivos y caninos. Nervio dentario anterior. El nervio dentario anterior es el que inerva las piezas dentarias del sector anterior, o sea, incisivos y caninos. ¿Quién inerva las piezas dentarias posteriores? Y acá lo voy a decir yo porque es donde cambia. Con respecto a los premolares, tenemos 4 variantes. ¿Cuál es esta variante? Una, que existe el nervio dentario medio, que yo le dije que es inconstante. Por lo tanto, si existe, va a inervar el dentario medio y inerva a los premolares. También inerva la raíz mesio-vestibular del primer molar. ¿Sí? Entonces, la primera variante es que exista el dentario medio, por lo tanto son inervados por el mismo. Si no existe, pueden ser inervados, la segunda variante, por el dentario posterior. La tercera variante es que exista un nervio, que es el nervio canino de Cruvelier. Bien.
que sería la rama más posterior del dentario anterior, y que inerve al primer premolar. Repito, la tercera variante es que existe un nervio que se llama nervio canino de Crubelier, que sería la rama más posterior del dentario anterior. ¿Qué hace este nervio canino de Crubelier? Inerva solamente al primer premolar. O sea que el segundo quedaría inervado por el dentario posterior. Esa es la tercera variante. Y la cuarta variante, que vendría a ser una variante para todos, no solo para los premolares, en realidad, porque es un plexo, que es un plexo de la reunión de varias ramas. Se juntan varias ramas y a partir de esa unión de varias ramas se distribuyen varios ramos pulpares que van a ir a las piezas dentarias. Este plexo es el plexo dentario superior o plexo de Broca. El plexo dentario superior está formado por la anastomosis de las fibras del dentario anterior, medio y posterior. O sea, se juntan todas las fibras e inervan a las piezas dentarias. Eso es lo más común. Y es la cuarta variante de inervación de los premolares. Pregunta de examen, variante de inervación de los premolares superiores. ¿Sí? ¿Quedaron claros entonces? Dentario medio, que los inerva los dos premolares. Que no existe el dentario medio y lo inerva el dentario posterior. Que existe el nervio canino Crubelier, que es la rama más posterior del dentario anterior, e inerve solamente al primer premolar. Y que existe el plexo dentario superior o de Broca, que inerva a todas las piezas dentarias, pero sería una variante también de los premolares. ¿Comprendido? ¿Dudas de eso? Es importantísimo. Yo tengo una duda por ahí más clínica que anatómica. Ahora, después entonces de la inervación me la decís porque también voy a hacer una aclaración clínica para que ustedes se familiaricen un poco más y para que les guste un poco más también, porque cuando uno ve la clínica tiene un poco más de sentido y es más divertido. Ahora, tenemos entonces los dientes posteriores, ya lo dijimos, entonces pueden ser inervados, los molares pueden ser inervados entonces por el dentario posterior, por el plexo, y había una parte de los molares, en realidad la raíz del molar, de un molar, que es el primero, que lo inervaba el dentario medio si existía. ¿Se acuerdan la raíz mesio-vestibular? ¿Bien? Sí. Entonces existe el dentario medio, también la raíz mesio-vestibular de los molares van a ser inervados por eso. Bien, dijimos dentario anterior para el sector anterior, en la parte posterior ya lo dijimos, ahora vamos a la encía del sector anterior. ¿Quién inerva la encía vestibular del sector anterior? Vestibular por la cara vestibular de los dientes, o sea, adelante. Lo dijimos recién, lo dijimos. ¿El suborbitario? El nervio suborbitario, el grupo descendente del suborbitario. Creo que es el primero que da. Ahí está, nervio suborbitario. Háganse este esquema ustedes y después anoten aparte las 4 variantes del premolar. Posterior, bueno, se lo spoileé, son los ramos gingivales del dentario posterior. ¿Se acuerdan que yo le dije que el dentario posterior, antes de entrar a los orificios posteriores, dentarios posteriores, da una rama colateral que bordea al hueso y que va de la encía vestibular del sector posterior, que eran los ramos gingivales? Entonces, la encía vestibular del sector posterior es inervada por los ramos gingivales del dentario posterior. Las piezas dentarias, como dijimos, ahí lo tienen. Esto sería una de las opciones, pero bueno, ya les dije las otras, anótenlas. Y la mucosa palatina, ¿quién la inerva? El sector anterior y el sector posterior. Les pregunta. ¿La esfinopalatina interna? ¿Cómo? No, esa es la arteria. ¿Quién la irriga? ¿Quién la inerva? ¿Quién va al sector anterior, que sale por el agujero palatino anterior? El Nervio anterior. Palatino anterior. ¿Viste? Naso palatino. El naso palatino, eso es típico, porque es muy de confundirse. El palatino anterior es el que va atrás. Claro. Aunque no parezca el nombre, es medio contradictorio. El palatino anterior va al sector posterior, pero el sector anterior es inervado por el naso palatino. Para que ustedes recuerden, el palatino anterior los dos se originaban como ramas terminales del esfenopalatino, ahí en la fosa anteromaxilar. El naso palatino se iba para adentro, pasaba por el orificio esfenopalatino, recorría el tabique en todo su largo y llegaba al sector anterior. Pasaba por el orificio palatino interior e inervaba la parte posterior.
Ahora, el palatino anterior también se originaba como rama terminal del efreno palatino en la arteriomaxilar, pero se iba para abajo y salía por el orificio palatino posterior. Recorría el canal labrado y se anatomosaba con él. ¿Bien? ¿Se ubican ahí? La gana, ¿no? El mandibular, todavía no, falta una semana. Bien, ¿dudas de esto? ¿Se anotaron lo de las variantes de los premolares? ¿Lo puede volver a repetir? Ahora. Lo repito. Premolares, variantes. Son inervados por el dentario medio, opción 1. Son inervados por el dentario posterior, opción 2. Son inervados por el plexo dentario superior o plexo de Broca. Estoy esperando que anoten. Bien, temprano. Y nervio canino, cuarta opción. Existe el nervio canino Crubelier, que es la rama más posterior del nervio dentario anterior, e inerva el primer premolar nada más. Nervio canino de Crubelier. Se escribe Crubelier. ¿Ahí quedó? Perfecto. Bien. No me acuerdo, creo que Santiago era el que tenía la duda clínica. No, pero ya está, no, se me pasó. Bueno, les digo así la importancia clínica, si quieren, de esto para que se familiaricen y le tomen un poco más de cariño. Cuando ustedes van a inervar, cuando ustedes van a realizar una cirugía o cualquier acto que implique dolor al paciente, tienen que anestesiarlo, ¿sí? O sea, tienen que suprimir el dolor temporalmente. ¿Qué tienen que ir a anestesiar? A estas ramas. Si ustedes quieren que el paciente no sienta dolor en la encía vestibular del sector anterior, ¿a quién van a inervar? Al nervio suborbitario. Si ustedes quieren que el paciente no sienta dolor en el dentario en los dientes anteriores, en el diente en sí, tienen que inervar el nervio dentario anterior. Lo mismo con todas las partes. Si quieren que no sienta dolor en el paladar, porque le van a despegar la mucosa, la encía, tienen que anestesiar el naso palatino o el palatino anterior. ¿Se entiende? En la clínica, cuando ustedes van a ir a inervar en el maxilar superior, al ser un hueso que tiene una cortical, o sea, un tejido compacto muy finito, y es muy aireado, por así decirlo, o sea, en el interior hay muchas trabéculas con espacios medulares, ¿se acuerdan que era mucho esponjoso y poco espesor de cortical de compacto, de hueso compacto? Cuando ustedes vuelcan la anestesia por fuera del maxilar, la anestesia ingresa al maxilar porque es muy finita la cortical y puede ingresar a todo el esponjoso e inervar a todos estos nervios que están dentro del maxilar. Por ejemplo, si ustedes van a inervar a la encía vestibular del sector anterior, van a pinchar a fondo de surco, más o menos, tienen que ir busquen el orificio, tienen que ir a buscar el orificio suborbitario, que está por acá. Bien. Tienen que ir a buscar por debajo del ojo acá al orificio suborbitario, para ir al nervio suborbitario, justamente. Van a ir a fondo del surco, se meten ahí, van a pinchar ahí y van a volcar anestesia. ¿Qué pasa? Vuelcan la anestesia ahí y le inervan el suborbitario. ¿Qué dijimos del suborbitario? Tiene 3 ramos, 3 grupos de fibras, ascendente, interno y descendente. ¿Qué va a sentir dormir el paciente? Que se le duerme un poco la nariz, que como que se le duerme un poco el ojo, no se le duerme el ojo, no se le duerme la nariz. Lo que le pasa es que hay ramos que van a inervar ahí, que puede llegar que cuando ustedes vuelcan el anestésico, lleguen a esos ramos que son ascendentes e internos y le llegue a esa zona al paciente, ¿se entiende? Eso puede ser una pauta si ustedes anestesiaron bien o mal. Igual es muy difícil anestesiar mal en esa zona porque toda esa parte está inervada por el suborbitario. Entonces, van a fondo de surco y vuelcan el líquido anestésico en esa zona. ¿Qué les expliqué recién? ¿Cómo llegan al dentario anterior? Si el dentario anterior va por dentro del hueso, que van a ir a pincharle directamente al hueso, ingresan al hueso con la aguja y le mojan y le anestesian el dentario anterior. No. Lo que yo le dije, por difusión, cuando ustedes anestesian al suborbitario, por difusión misma,
del anestésico que pasa por el compacto del maxilar superior y llega al esponjoso, se anestesia también el dentario anterior. O sea, ustedes están dando una anestesia 2x1, hay oferta, están anestesiando el suborbitario y el dentario anterior al mismo tiempo. ¿Se entiende? Con la misma punción, sí, el paciente chocho, con la misma punción. Si ustedes, por ejemplo, en cirugía van a sacar un diente anterior, le van a anestesiar esa zona, porque ¿qué tienen que dormir? Tienen que dormir la encía vestibular, tienen que dormir al diente para poder despegar la encía y sacar el diente. Ahora, también tienen que anestesiar el paladar. No se olviden del cuadro de inervación de los maxilares, porque ustedes le van a despegar el paladar. Ustedes van a anestesiar ahí adelante, y cuando van a despegar el paladar, el paciente lo va a matar. Porque no le durmieron esa parte. Entonces, ¿qué hacen? Van atrás de los incisivos y pinchan atrás del diente y pinchan ahí en el paladar. Pinchan un hueco anestésico y ahí sí se anestesia el paladar. Y ahora sí pueden sacar el diente anterior. Lo mismo con el resto de los dientes del maxilar superior. ¿Se entiende? Cuando van a inervar la encía vestibular del sector posterior, que está inervada por los ramos gingivales del dentario posterior, pasa lo mismo. Van a ir a fondo de surco atrás, van a ir a pinchar atrás y van a anestesiar los ramos gingivales. Pero ¿qué pasa? Por difusión, ¿quién se anestesia también? Los ramos pulpares del dentario posterior. O sea que los dientes posteriores, los molares y premolares, también los van a inervar, van a ser anestesiados con la misma punción. ¿Se entiende? Y bueno, así hay un montón de cirugía que pueden aprender, un montón de formas, no, hay una sola forma de anestesiar, pero hay una variante ahí con los premolares. Es importante que entiendan bien esta variante del premolar, porque, ya que estoy, se los explico porque es importante. El dentario medio. ¿Qué inervaba el dentario medio? Si existe. Premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar superior. Perfecto. Entonces, si ustedes van a sacar un primer molar superior, la anestesia, para que ustedes tengan una idea, siempre se da distal, o sea, por detrás al diente a sacar. Si yo lo doy por detrás del primer molar, ¿qué voy a anestesiar? Más allá de los ramos gingivales, dentarios, o sea, ¿qué dientes anestesiaría, teóricamente? Si doy por detrás del primer molar, ¿qué es esa zona? ¿Quién va a esa zona? ¿El dentario posterior? ¿Qué inerva el dentario posterior? Los molares. Los molares. ¿Qué pasa si existe el dentario medio? ¿Qué me queda sin anestesiar? Los premolares. Los premolares, pero hablando, si yo voy a sacar el primer molar, ¿qué me queda sin anestesiar si existe el dentario medio? Molar. La raíz mesio-vestibular del primer molar. Entonces yo voy a ir a anestesiar atrás del primer molar, voy a dormir, voy a anestesiar la raíz, al diente, al primer molar completo, menos a la raíz mesiovestibular. Por lo tanto, es importante saber esa existencia del dentario medio, porque cuando yo voy a sacar el primer molar, por las dudas, como yo no puedo saber si existe o no existe, o sea, ninguno sabe si tiene o no el dentario medio, o tiene un plexo, o el canino Crubelier, no sabemos que tenemos. Como no sabemos, por las dudas se pincha por detrás del primer molar y por delante del primer molar. Esto no lo anoten, esto para que ustedes se lo queden. Si lo quieren anotar como tip, anótenlo. Pero es importante, lo van a volver a ver en cirugía, pero cuando estén en clínica, es importante que lo sepan, porque ustedes van a anestesiar y al paciente le va a doler cuando van a sacar. ¿Pero qué es lo que le duele? La raíz que no anestesiaron porque existe el dentario medio. Puede que no, que anestesien atrás y lo saquen. ¿Por qué? Porque no existía el dentario medio. Pero si existe, van a querer sacar, van a volcar anestesia, y no van a dormir nada porque tienen que volcar adelante para llegar al dentario medio. ¿Se entiende? ¿A qué voy con todo esto de la clínica? Es importante que se aprendan este cuadro de inervación y las variantes, anótenlo, háganse el cuadrito este que les hice final y anoten las variantes, porque cuando lleguen a cirugía o a clínica en general, no solo cirugía, si van a hacer una operatoria profunda también, o sea, un arreglo de caries profundo también. No, mentira, no tanto porque la cámara no llega, pero bueno, para cirugía más que nada, o para endodoncia, van a tener que anestesiar todo el nervio, todo el diente. Tengan en cuenta estas variantes que puede existir, porque se van a volver locos por ahí en clínica un día por no acordarse de que puede o no existir el dentario medio. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo claro?